Ahora sí, Joel. Otra vez, nada más te veo el hombro. Oh. Génesis. Ok, déjenme poner Bueno, la invitación para que sus compañeros que no aceptaron puedan entrar de una vez. Estamos en física, ¿no? qué vergüenza. Listo, ya está la invitación. ¿Cuántos somos? Somos 6. Ok, vamos bien. Bueno, vamos a empezar. Déjenme compartir el escritorio. Fuerza eléctrica. Ok. Bueno, en la clase pasada estuvimos haciendo algunos problemas. Mi objetivo en esta clase es que quizás ustedes puedan hacer un problema de estos por ustedes mismos. O al menos me indiquen cómo pudiera hacerlo. Vamos a hacer el número que en la clase pasada hicimos el 3. En esta clase vamos a hacer el número 4. ¿Bien? Vamos a hacer el número 4. Física. Okay. Vamos a hacer el número 4. ¿Alguien más? Vamos a esperar que sea el mejor. Genesis, tú tienes tu cuaderno. Señorita Lewis, Sí, ¿tienes tu cuaderno? ¿Tú estás acostada? vamos a poner, profesor. Oye, No, deberías estar en una mesa trabajando bien y con tu cuaderno. No acostada en el sofá. tengo miedo. ¿Por qué estás acostada en el sofá? Ok, empezamos. Vamos a leer el problema. Dice, determina dónde debe colocar una carga Q para que para que la fuerza eléctrica total que actúa sobre ella debido a las otras dos cargas sea cero. Las tres cargas son del mismo signo. Tenemos una partícula. Ah, ok. Bueno, pero no dice así. Eh, ok, bueno, este problema no es para calcular, sino es solamente para representar. Ok, espero que ustedes me puedan responder. Voy a dibujar. Voy a suponer que tengo tres cargas. ¿Ok? Tengo la carga 1, tengo la carga 2. Ahora, ¿dónde debo colocar una tercera carga de tal Profe, forma... ¿usted está dibujando algo? Ah, ok, lo siento. Sorry. My bad. Now you can see. Sí, ahora sí, gracias. Ah, you can see. Ok. ¿Dónde debo de dibujar una tercera carga para que la fuerza resultante a esa carga sea cero? Tener en cuenta que la carga número 3 también tiene que ser una carga positiva. Entonces la pregunta es, ¿la coloco en la posición número 1, o sea, de este lado? ¿La coloco en la posición número 2, o sea, de este lado? ¿O la coloco en la posición número 3? Quiero que se tomen un tiempo para pensar. Traten de hacer la representación en su cuaderno y díganme en cuál de estos tres puntos yo debo colocar una tercera carga Q3 de forma tal que para que en algún caso la fuerza resultante sobre ella pueda ser igual a cero. Por favor, tienen 2 minutos para pensar. La posición 1
la posición 2 o la posición 3. Vamos a dibujar la carga. Ok, en este punto, o en este punto. Esa es la pregunta de este problema. Opción 1, 2, opción 1, 2 o 3. ¿Cuál de las tres? A ver. ¿Quién me puede decir? ¿Quién es el héroe en este caso? No hay héroes. ¿No hay héroes? ¿Someone? ¿Alguien? De decirle puedo, el por qué es otra cosa. Jorge. A ver, dime, Kiara. ¿Cuál crees tú que sea? En el medio. ¿En el medio? ¿Por qué tiene que ser en el medio? ¿Por qué no a la derecha o a la No izquierda? lo tengo muy claro. Vamos a averiguar por qué. Vamos a averiguar el por qué debe de ser en el medio. O vamos a ver si realmente Kiara está bien, porque puede que se equivoque. ¿Quién sabe? Ok. En el punto 3, o sea, perdón, en el punto 1. En el punto 1, ¿cuáles son las fuerzas y en qué sentido están orientadas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Ok. En el punto 3, si la partícula estuviera aquí, ¿hacia dónde estaría orientada la fuerza que ejerce la carga 1? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Según la ley de Coulomb. Ajá. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Esta sería la fuerza de 1 sobre 3. ¿Ok? La fuerza que ejerce 1 sobre 3. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la fuerza 2, con la carga 2. La carga 2 sobre la carga 3 en este punto, ¿hacia dónde estaría dirigida? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda también. Hacia la izquierda también. Vean que esta sería F2, 3. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna forma de que la fuerza resultante aquí de 0? No, porque se están sumando. Exactamente, es imposible que la fuerza resultante en este punto de 0, precisamente por eso, porque ambas fuerzas se están sumando. Entonces si está en el centro ya se restan. Exacto. En el centro cambia todo. ¿Por qué? Porque si la partícula estuviera en el centro, vean que la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3 está dirigida ¿hacia dónde? Hacia la derecha, porque como son cargas positivas se repelen, ¿sí o no? Esta sería F1, 3. Y por el contrario, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3 está dirigida hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque igualmente son partículas positivas y ambas se repelen. Esta sería la fuerza 2, 3. Y vean que en este caso las dos fuerzas van orientadas en sentido contrario. ¿Ok? Eso significa que cuando voy a calcular la fuerza resultante, yo debo de sumar o restar. Restar. Debo de restar. Y vean que para que esta fuerza resultante sea 0, solamente basta con que estas dos fuerzas sean como iguales. ¿Ok? Solamente logrando que estas dos fuerzas sean iguales, ya tengo una fuerza resultante igual a 0. Bien, sin embargo, aquí, aunque sean iguales, jamás esta fuerza resultante va a dar 0.
Entonces, en el único punto de estos, vean que aquí se cumple exactamente lo mismo, ¿no? La 2, 3 estaría orientada hacia la derecha y la 3, 1 y la 1, 3 también estaría orientada hacia la derecha. O sea que se cumple exactamente esta condición. ¿Bien? Entonces vean que en el único punto donde yo podría lograr una fuerza resultante igual a 0 es en el centro. ¿Ya? No en los extremos, sino solamente en el centro. ¿Bien? Claro, siempre y cuando las partículas sean iguales. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Ya este no está en el libro, este es un ejemplo de mi parte. Vamos a ver. Profe, pero ¿por qué ese PDF da ahí la respuesta del punto exacto ¿Mm? de la distancia? Es que en este problema falta o sea, no especificaron que las dos cargas son iguales. Entonces, yo Sí. solamente, sí, o sea, yo solamente estoy viendo por ahora dónde hay que ubicarla, ¿ok? Para que después calculamos el dónde. Por ahora solamente el dónde es y después calculamos exactamente el punto donde es igual a 0. Aunque si estas dos cargas son iguales, no hay mucho que investigar. Eso tiene que estar en el centro, ¿ok? Si las dos cargas son iguales, eso obligatoriamente tiene que estar en el centro para que la fuerza resultante sea igual a 0. ¿Ok? Aquí les da el resultado del centro. Bueno, es que aquí se lo ponen en función de las cargas, ¿ya? Para llegar a una ecuación. Pero más o menos eso que hicieron ahí es lo mismo que nosotros hicimos en el problema pasado. Ok. Vamos a ver la otra configuración. Ok, ¿qué pasa si ahora la carga que yo voy a situar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner esta carga negativa y la carga 3 que quiero situar, vamos también a ponerla negativa, ¿ok? Vamos a suponer que tengo la siguiente situación. Hay una posición, o sea, segunda posición, tercera posición. ¿En cuál de las tres posiciones yo tendría que ubicar esta carga negativa para que la fuerza resultante sea 0? O sea, si existe, ¿no? Si es que existe. ¿En cuál de las tres? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera posición? Primera. En la tercera. Vamos a analizarlo a ver. Segunda. Tercera. Vamos a ver si es aquí en la tercera. Ok, vamos a analizar las fuerzas, ¿no? Bien, primero vamos primero a analizar en la tercera. ¿Quién respondió? ¿Quién dijo tercera? Una vez. Profe, ¿cuál era la pregunta? Ok, la pregunta es, ¿en cuál de estas tres posiciones yo tengo que ubicar la carga Q3 para que de alguna u otra forma la fuerza resultante pueda ser igual a 0? ¿Entendido? Ok. Vamos a ver, vamos a analizar en la tercera. Si voy a analizar en la tercera, bueno, lo que tengo que hacer es analizar cada una de las fuerzas, ¿no? Primero empiezo analizando Q2. Como estas dos cargas son de signos contrarios, ¿hacia dónde está dirigida F23? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Correcto. Este sería el sentido de F2, 3. ¿Ok? Y analicemos ahora la carga número 1. La carga número 1, ¿hacia dónde estaría dirigida? Perdón, la fuerza número 1, 1, 3, la que ejerce este sobre este. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Recuerden que son ok. cargas Sí. negativas, se repelen. O sea que esta sería F1, 3. Y vean que efectivamente, si yo fuera a calcular aquí la fuerza resultante, tendría que sumar o restar. Restar.
Restar porque son contrarias. Por lo tanto, esto sería F13 menos F23. Y vean que solo basta con que estas fuerzas sean iguales para que en el punto 3 exactamente la fuerza resultante sea igual a 0. ¿Es el único valor posible? ¿Existe algún otro lugar donde la fuerza resultante también va a ser igual a 0? En el punto 2 será En igual a el 0. punto 1. En el punto 1. O sea, vamos a ver. Por ejemplo, en el punto 2, F23 está dirigida en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque estas dos partículas son contrarias y se están atrayendo. Y F13, bueno, también estaría dirigida en ese sentido. O sea que, como van en el mismo sentido, aquí la fuerza resultante, bueno, nunca va a ser 0, ¿no? Porque las dos fuerzas vean que se tienen que sumar. Bien, ahora vamos a hacerlo en el punto 1. Vamos a ver si es verdad. Bueno, en el punto 1 tenemos la fuerza 1,3 dirigida hacia la izquierda, ¿no? Son partículas iguales, se están repeliendo. Y la fuerza 2,3, bueno, como son partículas contrarias, se están atrayendo. O sea que estaría ubicada en este punto. Y vean que igualmente se cumple la condición de que la fuerza resultante es igual a la resta de ambas fuerzas. Bien. Entonces vean que en este caso, no solamente en un punto se va a cumplir que la fuerza resultante es igual a 0. En este caso se cumple para el punto 1 y para el punto 3. ¿Ok? ¿Entendido? Sí. ¿Entendido? Ok. Entonces, no. Vamos a hacer el siguiente problema. Vamos a hacer el número 5. Para terminar. Vean, esta es la última clase de ley de Coulomb, ¿ok? Ya la clase que viene voy a empezar con campo eléctrico. Y es importante que cualquier duda que ustedes tengan, por favor, la hagan saber. Bueno, en el problema ejercicio 5, es el último. Bueno, ahí ustedes tienen más para practicar, así que pueden ir haciendo y después si quieren me pueden preguntar las dudas que tengan. Ok, en el problema 5 es un claro ejemplo de cómo usar la sumatoria de vectores utilizando el método de las componentes. ¿Bien? Y vamos a hacerlo. Dice, en el diagrama de la figura se ven 3 cargas. ¿Ok? Ahí están las cargas, carga 1, 2 y 3. Nos dan el valor de cada una de las cargas y nos piden que calculemos la fuerza resultante. Nos pide que calculemos la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q1. Problema 5. Nos dan 3 cargas. Q1. Q2 y Q3. Vean que una vez que nos dicen el valor de la carga, ya implícitamente nos están diciendo el signo, ¿ok? Y en este caso, las 3 cargas son como positivas. O sea que aquí cada una de las cargas es positiva, ¿ok? Entonces la gran pregunta Profe, ¿y sería... usted cómo sabe que van así colocadas? Ah, ahí está. Sí, pero usted, si no tuviera el dibujo, ¿cómo No, sabría? tienes que tener el dibujo obligatoriamente. No, es imposible. Tienes que Ok, tener el dibujo obligatoriamente. ok. Entonces, vamos a ubicar las fuerzas que actúan sobre la carga 1, porque al final lo que hay que calcular es la fuerza resultante en la partícula número 1. ¿Bien? Por ejemplo, la fuerza 2 sobre 1, ¿hacia dónde está dirigida? La Hacia fuerza abajo. hacia abajo. Correcto.
sería la fuerza 2, 1. ¿Bien? Porque se repele. ¿Y la fuerza 3, 1? Hacia la izquierda. Izquierda. Hacia la izquierda, correcto. Hacia la izquierda. Sería F3. Bien. Entonces, a la hora de calcular esta fuerza resultante, vean que solo tendría que sumar. Profesor, Diga. profe, Ujú. no entendí por qué la 1 va hacia abajo. Porque la fuerza 2, 1, mira, es la interacción entre estas dos partículas, Génesis. Es la interacción entre la partícula 2 y la partícula 1. Recuerda que Ah, ok. la fuerza de atracción entre ellas es de repulsión, porque son iguales. Entonces, es lo contrario, ¿no? Recuerda siempre que lo vemos en una misma línea recta, ¿ya? En este caso, no todas las partículas están ubicadas en una misma línea recta. Aquí tenemos una que está ubicada arriba de la partícula, ¿bien? Entonces, por eso la ponemos hacia abajo. Y vean que yo establecí, o acabo de establecer, una suma vectorial de esta forma. O sea, la fuerza resultante es la sumatoria vectorial de la fuerza F3,1, perdón, ¿ok? El mi como. De la fuerza F3,1 con la fuerza F2,1. Y vean que aquí pasa algo diferente a lo que estábamos analizando anteriormente. ¿Qué pasa con estas dos fuerzas? Van en el mismo sentido, se suman, se restan. ¿Qué pasa con esas fuerzas? ¿Las puedo simplemente sumar? ¿Las puedo simplemente restar? No. No. ¿Por qué no? Porque vean que no tienen la misma dirección. ¿Ok? De hecho, forman un ángulo, en este caso, de 90 grados. Cada vez que yo me encuentre con vectores, y fíjense, eso es ya de forma general, ¿ok? En este caso estamos viendo la fuerza, pero pueden ser un vector de velocidad, pueden ser un vector de aceleración, puede ser un vector de campo eléctrico, ¿ok? Siempre que yo tenga vectores que se encuentran en direcciones diferentes, yo, para poder sumarlo, utilizando un método analítico, vamos a utilizar el método de las componentes. Siempre, ¿ok? Vamos a utilizar el método de las componentes. Que el método de las componentes es muy sencillo. En el método de las componentes yo tengo que hacer lo siguiente. Primero represento un sistema rectangular de coordenadas, donde el eje vertical, el eje de las Y, y el eje horizontal, el eje de las X. ¿Ok? Entonces, en dicho eje voy a situar cada una de las fuerzas que tengo. Por ejemplo, la fuerza F3,1, ¿hacia dónde estaría orientada? Recuerden que todas parten del centro. ¿Ok? En X negativo. Exacto, X. está orientada hacia la izquierda, ¿no? Esta sería mi F3,1. ¿Y la fuerza F2,1 hacia dónde estaría orientada? Menos Y. Hacia abajo, ¿no? Vean que está hacia abajo. Recuerden que todas parten del centro. Esta sería la fuerza F2,1. ¿Ok? Ese es el primer paso. ¿Ok? Ese es el primer paso a la hora de utilizar la sumatoria de acuerdo a las componentes. Entonces, yo, o ustedes, cuando estén haciendo esto, una vez que ya todas las fuerzas están representadas, ustedes tienen que asegurarse de que todas las fuerzas se encuentren sobre cada uno o en la misma dirección de cada uno de los ejes de coordenadas. En este caso se cumple porque la fuerza F3,1 está sobre el eje de las X y la fuerza F2,1 está sobre el eje de las Y. ¿Cuándo cambiaría esto? Imagínense que yo tuviera una tercera fuerza ubicada en este sentido. ¿Esa fuerza se encuentra en alguno de los ejes? No. No. O sea que a esta fuerza habría que buscarle su componente en X y su componente en Y. Pero esto lo vamos a hacer en el ejercicio que viene. ¿Ok? Más adelante, en el problema que viene, lo vamos a hacer. Por ahora solamente nos vamos a quedar con que las fuerzas están ubicadas en los ejes de coordenadas. Entonces, para buscar la fuerza resultante 1, primero que todo vamos a buscar su módulo y después vamos a buscar su ángulo. Bien, para buscar su módulo utilizamos esta ecuación. Es como si hiciéramos un Pitágoras.
sería fuerza resultante en X al cuadrado más fuerza resultante en Y al cuadrado. Así obtenemos la magnitud de nuestro vector resultante. Y para obtener su ángulo sería tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde salen esas componentes? Bueno, la resultante en X no es más que la sumatoria de todo lo que se encuentre en el eje de las X. Y la componente en Y, o sea, resultante en Y, es simplemente la sumatoria de todo lo que se encuentre en la componente Y. ¿Ok? Por ejemplo, para este caso, ¿cuáles son las fuerzas que se encuentran en el eje de las X? Solo F31. Solo F31. Y de hecho sería negativa, ¿no? La pongo negativa, ¿por qué? Porque va contraria a mi sistema de referencia. Recuerden que todo lo que vaya contrario lo pongo negativo. Entonces, aquí tenemos F31 negativo, que sería en este caso la única. De haber más, obviamente se van poniendo con el signo que sean. Y en el eje de las Y solamente tendría ¿quién? F21 negativo. F21 también negativo. ¿Ok? Entonces vean que aquí solamente faltaría sustituir, ¿no? Sería calcular F31. ¿Cómo yo calculo F31? ¿Alguien me puede Con decir? ¿Cómo calculo F31? K por Q1 por Q3 sobre R al cuadrado. Exacto. 1 por Q3 sobre la distancia al cuadrado. ¿Y cómo calculo F21? Lo mismo, ¿no? Así mismo. Por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Exacto. Esto es un signo positivo. Recuerden que aquí no se sustituyen nunca los signos, ¿ok? El valor de K es una constante. Y bueno, el valor de Q1 y Q3 ya lo tengo. Aquí la única incógnita sería las distancias, ¿no? Que en definitivas cuentas son estas distancias que aparecen aquí. La distancia de 1 a 2 sería esta distancia. Y la R para 1, 3 sería esta otra distancia de aquí. ¿Bien? Según el problema, bueno, esa distancia ya las dan de datos. Esta distancia es de 3 metros. Y esta distancia es de 6 metros. ¿Ok? Y vean que ya tengo todos los datos. O sea, yo puedo calcular F31, tengo todos los datos. Puedo calcular F21, tengo todos los datos. Sustituyo para calcular la resultante en X y la resultante en Y. Y una vez que tenga este valor, vengo a la ecuación principal para calcular los dos valores del vector, ¿no? Recuerden que de un vector siempre hay que calcular su magnitud, que se calcula de esta forma, y la dirección y el sentido, que se calcularía con el ángulo. ¿Ok? ¿Dudas con este problema? No. No. ¿No hay dudas? ¿Copiaron? ¿Por qué en la imagen tenían una línea morada diagonal? Ah, esa es la fuerza resultante. El problema es el siguiente. Una vez que ustedes obtienen la fuerza resultante 3,1 y la fuerza resultante, la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y, si ustedes quieren realmente saber hacia dónde va dirigida su fuerza, ustedes hacen lo siguiente. Por ejemplo, la fuerza resultante en X, ¿hacia dónde está dirigida? Como es negativa, ella va a estar dirigida ¿hacia dónde? Hacia acá, ¿verdad? Esta va a ser la resultante en X. Y la resultante en Y también dio negativa. ¿Hacia dónde va a estar dirigida? Hacia abajo. ¿Bien? Entonces vean que la fuerza resultante final, que es la que estamos calculando, sería la sumatoria de estas dos. Pero para poder sumarlo, aquí construyo el cuadrilátero. Y vean que me queda lo siguiente. Ok, eso.
esta sería la fuerza resultante 1. Por eso es que siempre hay que obtener una fuerza resultante en X y una fuerza resultante en Y. Porque después utilizando este método, que es el método del paralelogramo, del paralelogramo, podemos calcular la fuerza resultante 1. Y vean que al final, o sea, para yo obtener esta distancia de aquí a aquí, vean que al final lo que hago es un Pitágoras, porque bueno, este valor que está aquí, este valor es exactamente el mismo que este, ¿verdad? O sea que es como si aquí yo colocara F3Y. Y vean que al final esto sería un triángulo rectángulo, ¿bien? Donde este valor de aquí sería la hipotenusa y las dos componentes serían ¿quién? Los catetos. Entonces, si yo aplico el teorema de Pitágoras, esto sería así. F31 al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Perdón. ¿Ya? Y de ahí es de donde sale esta ecuación que casi siempre se las pongo directo, ¿ya? Porque aquí lo que habría que hacer sería aplicar raíz en ambos miembros, ¿no? Y entonces ya me va a quedar la ecuación que ustedes conocen, que es F31, que es raíz de FRX al cuadrado más FRY al cuadrado. ¿Ok? Eso sería todo. Y vean que el ángulo que estoy buscando, el ángulo por lo general yo siempre lo busco respecto al eje de las X. Este ángulo sería el ángulo θ. ¿Bien? Donde ese ángulo yo me voy a basar en qué? En la tangente, por ejemplo. La tangente, aunque, ojo, puede ser realmente con cualquiera de las funciones trigonométricas. Normalmente yo uso la tangente, ¿ya? Pero puede ser con cualquiera de las funciones trigonométricas que ustedes deseen hacer. Por ejemplo, si yo quiero calcular la tangente de ese ángulo, recuerden que la tangente se calcula como cateto opuesto, que sería ¿quién? Fuerza resultante en Y, sobre cateto adyacente, que sería ¿quién? Fuerza resultante en X. Y recuerden que para despejar este ángulo y dejarlo solo tengo que pasar la tangente como tangente a la ¿qué? Menos 1. A la menos 1. Sería tangente a la menos 1 de fuerza resultante en Y sobre fuerza resultante en X. Bien, y vean que nos queda exactamente la misma ecuación que yo les había dicho al principio. Bien, vuelvo a repetir, esto puede hacerse con cualquiera de las funciones trigonométricas. ¿Correcto? ¿Entendieron el método de las componentes? O al menos lo repasaron. Si ya lo habían dado. ¿Sí? Bueno, la clase que viene vamos a estar haciendo uno quizás un poco más complicado. Para repasar bien a la hora de calcular las componentes de un vector. Bueno, por hoy eso fue todo, jóvenes. ¿Ya copiaron? ¿O necesitan el tablero? ¿Sí? No, ya. Ya. Hoy se conectaron solo 9. Bueno. Chao. Tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Lávense las manos. Feliz 5 de mayo, profe. Ya, feliz 5 de mayo. Chao. Igual que la estación. Chao. Oye, ¿hoy Chao, pasó algo? Una pregunta. Acá, ¿Hoy pasó algo en Panamá? ¿Hoy se cumple algo? claro. No. ¿Y entonces por qué la estación se llama 5 de mayo? Y hoy es 5 de mayo. Tuvo que haber pasado algo. Siri, ¿qué pasa en 5 de mayo? Uno no le pone Muchas una preguntas y poco información aquí. Dice, que hoy pasó algo. oigan, dice, es la fecha de la conmemoración de la batalla de Puebla. ¿Qué pedo? Eso aquí en Panamá. México. México. En México, pero no. Aquí buscan Pero Panamá. entonces, ahora el 5 de mayo. Esta estación no se llama 5 de mayo por gusto, o sea. ¿Qué No pasa puede el ser. 5 de mayo? Pregúntale por qué la estación se llama así. Ajá, Me pudieron haber Dice- puesto 6 de febrero. 5 de mayo. Ajá, O 2 de tragedia del febrero. 5 de mayo. ¿Tragedia Hubo de una qué? tragedia del polvorín. Eso aquí en Panamá. ¿Tragedia de Ajá. qué? Del polvorín. O sea que esta De lo estación. que sí es de aquí de Panamá. Es la conmemoración de la tragedia del polvorín ocurrida el 5 de mayo. Y por Y eso, la 24 de diciembre. O sea que la estación El 5 9 de de mayo enero. tiene la fecha de una tragedia. Ok. Eso explica muchas cosas. es un momento Hay que ver. honorable de Ah, los honorable. bomberos.
La ¿Lo qué? 9 de enero tiene un día de los mártires. Ah, pero eso ya es más entendible, entra dentro de la historia. Ajá. Pero es conmemorando a los bomberos que dieron su vida. Ah, ven, eso no lo dicen en el noticiero, deberían de decirlo. Sí. Y tampoco en la historia, yo creo. No, yo ¿cómo nunca había no? escuchado eso. Nunca había escuchado eso. Yo tampoco. Creo que Bueno. por ahí hay una 4 de julio también. Ajá. Ajá. Podemos 24 ponernos a de investigar. diciembre. Podemos ponernos a investigar de dónde salieron todos los nombres de los lugares. Exacto. A ver qué significa 24 de diciembre. Ah, ok, 24 de diciembre es Pascua, ¿no? ¿Sí o Vaya. no? Ajá. Ya Sí, hay sí, mucho que investigar. Bueno, jóvenes, hasta luego. Chao. Hasta Have a good night. luego. And Dios great le day. bendiga. Chao, sí. Chao, nice. Dios le bendiga, profe. Chao, gente. Amén, profe. Sí. Chao. Que Diosito te cuide. Chao, chao.